Bueno, pasamos de tema y vamos a atender a la señora embajadora de Venezuela en Ecuador, Carol Delgado Arria, con quien vamos a hablar sobre la conmemoración del segundo año del fallecimiento del comandante Hugo Chávez y hacer una evaluación de la Revolución Bolivariana, que por cierto está en el ojo del huracán de forma mediática y también al interior de Venezuela. Veamos lo que nos tiene preparado entonces Alejandra Basantes. 2 años se cumplen de la muerte del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Sin duda uno de los personajes políticos más importantes e influyentes del mundo en los últimos tiempos. Varios eventos se realizaron en distintos países de Latinoamérica y del mundo para recordar su legado. Chávez, una figura polémica, también es reconocido por su lucha contra la desigualdad, la soberanía y la unidad de los pueblos. Los eventos de conmemoración de Chávez se llevan a cabo precisamente cuando Venezuela enfrenta una crisis política y económica, matizada por las denuncias del actual presidente Nicolás Maduro, quien asegura ser blanco de un intento de golpe de Estado impulsado por el gobierno de Estados Unidos. Tema que se dialogará hoy en nuestro espacio de entrevista Pensamiento Crítico. Hasta las 7:30. Bueno, estamos de vuelta, gracias Alejandra Basantes. Ya tenemos la presencia de Carol Delgado Arria, embajadora de Venezuela en Ecuador, para conversar sobre lo que está pasando en Venezuela, por cierto. Y justo coincide con la conmemoración de los 2 años de fallecimiento del comandante Hugo Chávez Frías. Señora embajadora, Venezuela está atravesando una crisis. Algunos dicen que es un intento de golpe de Estado, otros dicen que es producto del reclamo social proveniente de la crisis, una crisis profunda económica. ¿Qué dice usted? En Venezuela hay una derecha que, como bien dice uno de los más, de los políticos con más experiencia, el señor José Vicente Rangel, dice que la derecha ha asumido que el conspirar es un derecho cívico. De modo que estamos viviendo momentos muy complejos. Hace 3 semanas se desmanteló un intento de golpe de Estado en el cual estaban participando sectores militares de la aviación, conjuntamente pues con sectores de la derecha que ya históricamente han participado en acciones sediciosas contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Verbalizar eso, señora embajadora, puede ser muy fácil. El tema es cómo se demuestra que realmente hay esos intentos de golpe de Estado entre ciertos sectores de la derecha y ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que se dice han sido de derecha. Claro, pero es que hay muchos pruebas e indicios. Usualmente se hace bastante difícil para el público internacional apreciar justamente lo que ocurre en Venezuela, porque hay una serie de tergiversaciones, de falsas verdades y de abiertas falsedades con respecto al tema de Venezuela, que ha sido históricamente manipulado no desde ahora que está el presidente Maduro, sino a lo largo de los 16 años que tiene el proyecto bolivariano. ¿Cómo te explicas tú que habiendo ganado las fuerzas de la revolución 18 elecciones, de 19 elecciones, todavía tengamos una derecha que está determinada a lograr lo que ellos llaman la salida, pues, ¿no? Esto se debe fundamentalmente a que los sectores injerencistas de la derecha estadounidense apoyan, aupan, desconocen. Hay un problema de desconocimiento del Estado, no solamente del gobierno en particular, sino de todas las instituciones de Estado. Hay un desconocimiento del Consejo Nacional Electoral que, a pesar de que es considerado por el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, como el sistema electoral más transparente, más completo del mundo. Y esto lo dice una persona que ha supervisado más de 92 elecciones. Pero cuando la señora embajadora dice sectores de la derecha de Estados Unidos, ¿se refiere a sectores de la derecha de la ciudadanía o al gobierno americano? No, por supuesto que estamos hablando del gobierno americano. Usted está hablando directamente del gobierno directamente del gobierno estadounidense, pero sobre todo dentro del gobierno estadounidense hay sectores de ultraderecha que presionan al resto del gobierno del presidente Obama para que tome medidas punitivas, medidas injerencistas contra Venezuela.
Como bien sabe, a finales del 2014 se sancionó una ley extraterritorial absurda que Estados Unidos, de acuerdo con la cual Estados Unidos estaría sancionando algunos violadores de derechos humanos. No obstante, nunca facilitaron la lista de quiénes son esos violadores de derechos humanos en Venezuela. Y eso porque no lo hay. Ahora, entonces es una cuestión de un invento, es un tema de querer hacer aparecer a Venezuela como al margen de la ley internacional, de la justicia, de los... Pero para algunos analistas políticos internacionales dicen que estas declaratorias de intento de golpe de Estado de parte del gobierno de Venezuela puede ser una estrategia o una acción táctica para poder distraer la atención hacia lo interno. El mundo es de percepciones, señora embajadora, y las percepciones se construyen con los mensajes que llegan. Hoy en día se habla de una gran escasez en Venezuela, se habla de problemas económicos serios. Al año 2012, con el comandante Chávez como presidente, el PIB, el crecimiento de la economía venezolana era del 5.6%, y con el presidente Maduro tiene un crecimiento negativo del menos 4%. Eso evidentemente genera un problema serio en la economía que se traduce en lo social. Le pregunto. Ciertamente, bueno, no puedes sacar de la ecuación, es importante meter dentro de la ecuación el tema de los precios petroleros. Ha habido una política, una geopolítica internacional desarrollada por Estados Unidos, que es la extracción de petróleo de esquisto, al haber bajado los precios del petróleo a más de la mitad, se ha distorsionado todo lo que es el mercado petrolero, pues, ¿no? Y eso ha incidido de manera directa en un país cuyos ingresos provienen fundamentalmente del ingreso petrolero. Estamos de acuerdo que el tema de la disminución del precio del petróleo fue producto de una estrategia americana, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero casualmente por eso, en tantos años de revolución, se debió haber generado una transformación de no dependencia del recurso natural. Las exportaciones petroleras de Venezuela, si no me equivoco, son el 90% petróleo. Sí, mira, eso ha sido bien complejo, bien complejo. Primero tienes que visualizar que Venezuela ha estado a lo largo de estos 16 años siempre combatiendo una guerra, unas arremetidas, asedios, golpes de Estado. Ha habido un golpe de Estado continuado. De modo que toda esa situación de sabotaje ha menoscabado los esfuerzos de desarrollo nacional. Eso por una parte. Pero creo que Venezuela ha hecho esfuerzos muy, muy importantes para dotar de infraestructura, dotar de carreteras, dotar de créditos a el tema del agro. Se están haciendo esfuerzos en materia de industrialización. Hoy día hay un consejo que está siendo llevado directamente por el presidente Maduro, precisamente para abordar ese tema que tú estás planteando. Pero una cosa que quería puntualizarte, la consolidación del capitalismo demoró 300 años en consolidarse. Pero le pedimos a la Revolución Bolivariana ya resultados, una nueva economía, una economía socialista. Ese tipo de procesos son un poco más largos. La Revolución Bolivariana se ha centrado en lo que nosotros llamamos el socialismo bolivariano, es decir, ampliar los derechos democráticos de los venezolanos. Hoy día, 4.717.000 venezolanos no pasan hambre. Es decir, eso es una realidad. Aun cuando se quiera hacer ver que el venezolano no tiene abastecimiento de productos, esto no es cierto. Tú vas a Venezuela y te das cuenta que puede que falte un producto u otro producto, pero el venezolano no pasa hambre. El tema es que sea sostenible un proceso de transformación, señora embajadora. Una pregunta. ¿En estos momentos se podría recuperar la gobernabilidad al interior de Venezuela con la visita de la delegación de UNASUR que se ha anunciado y que ya es efectiva? En términos de visita me refiero. Mira, yo creo que sí es muy importante porque los cancilleres de UNASUR van a hacer un llamado a la sensatez a estos sectores de la derecha. Te quería comentar, ahorita hay más del 90% de los venezolanos creen que Venezuela merece la paz y que Venezuela no merece toda esta violencia vandálica que han venido desarrollando los sectores de la derecha. De modo que ellos pueden tener una acción positiva. Pero por otra parte no ha quedado otra alternativa que
aplicar la legislación, aplicar la justicia a todos estos sectores que no dejan que la vida ocurra de manera natural, que no permiten que la gente haga su derecho al libre tránsito, su derecho a la educación, su derecho a la salud, porque ha habido gente que se muere porque está vía al hospital y no puede llegar al hospital porque la mitad de Caracas, o por ejemplo San Antonio del Táchira, están interceptados por tema de violencia vandálica. La percepción del exterior, y con esto termino, señora embajadora, es que ya no se puede disentir en Venezuela, porque se lo considera un boicoteador. Y por otro lado, la percepción que se está construyendo en el exterior, me refiero fuera de las fronteras de Venezuela, es que el proceso de Leopoldo López está muy lento. Mira, Venezuela no tiene presos políticos, y me gustaría subrayar esto, porque se ha tergiversado y se ha hecho ver que las personas que han sido detenidas y que han estado vinculadas a esta conspiración están detenidas o están procesadas por pensar diferente. En Venezuela siempre se ha respetado la pluralidad. Históricamente, el presidente Chávez se vio con un 35-40% de personas que piensan que Venezuela debería tomar otro rumbo, que es diferente del socialismo bolivariano. Y esas personas han ejercido su derecho al voto en estas 19 elecciones de las que te estoy planteando. De modo que Venezuela respeta los derechos plurales y democráticos y garantiza los derechos democráticos de la oposición. No obstante, no puede permitir que sectores sediciosos, sectores que instigan a la violencia por televisión, el decir por televisión, salgan a las calles con rabia, con ira, a expresar su disgusto. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, muchas gracias. Nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con Diego Valencia y los deportes. Recuerden, este fin de semana el clásico El Astillero, Emelec Barcelona. A propósito, ya no tengo derecho a defenderme en presencia, pero el ganador definitivamente va a ser Azul Eléctrico, ¿verdad, señor Diego Valencia? Usted lo va a decir luego que regresemos de la pausa.